Dolores está parada en medio de un bosque silencioso. Sus manos tiemblan mientras sostienen una carta amarillenta, manchada por el tiempo. A su alrededor, una cabaña en ruinas parece estar a punto de derrumbarse. El viento frío sopla entre las tablas sueltas, produciendo un sonido melancólico que resuena entre los árboles. Ella mira hacia abajo, hacia el piso de la cabaña, donde una tabla ha sido removida. Hay un hueco ahí, un compartimento secreto que estuvo escondido por décadas. Sus ojos están rojos, llenos de lágrimas que insisten en caer. Aprieta la carta contra su pecho y susurra con la voz quebrada. Entonces era verdad. ¿Qué hay en esa carta? ¿Qué encontró escondido bajo el piso de esa cabaña abandonada? ¿Por qué una mujer que perdió todo, su marido, su casa, su dignidad, está llorando así, sola en medio de la nada? La historia que estás a punto de conocer va a partir tu corazón y después reconstruirlo de una forma que nunca imaginaste, porque a veces las ruinas que recibimos guardan tesoros que nadie jamás pudo quitarnos. Si tú crees que incluso en los momentos más oscuros todavía existe una luz escondida esperándonos, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Esta historia va a mostrarte que cuando todo parece perdido, el universo puede estar preparando algo extraordinario. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que Dolores descubrió en esa cabaña va a cambiar completamente la forma en que ves el dolor y la esperanza. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, necesitamos regresar en el tiempo. 3 meses antes, cuando la vida de Dolores todavía tenía sentido. Era una mañana como cualquier otra en San Miguel del Valle. El sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas, cuando Dolores ya estaba despierta. A sus 45 años, su rutina estaba tan grabada en el alma que su cuerpo se levantaba solo, sin necesidad de que nadie la llamara. Primero, el café. Siempre el café. Ponía el agua a hervir en la estufa de leña, mientras amarraba su delantal sobre el vestido sencillo de algodón. El aroma del café recién molido llenaba la cocina, mezclándose con el olor de las tortillas que calentaba en el comal. Era un ritual sagrado, algo que hacía con amor cada mañana desde que se casó con Fermín, hace ya 22 años. 22 años que parecían haber pasado en un suspiro. Dolores era conocida en todo el pueblo como la mejor costurera de la región. Sus manos, pequeñas pero fuertes, creaban verdaderas obras de arte con aguja e hilo. Los vestidos que bordaba eran solicitados por familias de pueblos vecinos. Novias venían desde lejos para que ella les hiciera el vestido de sus sueños. Y Dolores nunca decepcionaba. Su taller era una habitación pequeña al fondo de la casa, donde la luz entraba perfecta por la ventana durante las tardes. Allí pasaba horas y horas, bordando flores diminutas en telas delicadas, cosiendo perlas una por una, creando belleza con paciencia infinita. Pero antes del taller, antes de sus propios sueños, estaba doña Pascuala. La madre de Fermín vivía con ellos desde hacía 10 años, cuando la artritis le robó la capacidad de vivir sola. Dolores la cuidaba como si fuera su propia madre. Le llevaba el desayuno a la cama, la ayudaba a bañarse, le leía en las tardes, le preparaba los tés de hierbas que aliviaban el dolor en sus huesos. Nunca una queja, nunca un reproche, porque así era Dolores, una mujer de corazón noble, de esas que creen que el amor se demuestra con acciones, no con palabras, de esas que dan todo sin esperar nada a cambio. Fermín, su marido, era comerciante de telas. Viajaba a la ciudad cada 15 días para traer rollos de algodón, seda, lino y encaje que después vendía en su pequeña tienda en la plaza del pueblo. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero Dolores siempre creyó que la respetaba, que la valoraba, que su matrimonio, aunque sin grandes pasiones, era sólido como las piedras de las casas antiguas del pueblo. Por las mañanas, después de que Fermín se iba a abrir la tienda y doña Pascuala terminaba su desayuno, Dolores se sentaba frente a su máquina de coser. El sonido rítmico de la aguja atravesando la tela era como una canción para ella, una melodía que la acompañaba mientras sus pensamientos volaban lejos.
tenía un sueño pequeño pero hermoso. Algún día, cuando juntara suficiente dinero, abriría su propia tienda de vestidos. No solo para venderlos, sino para enseñar a otras mujeres el arte de la costura. Quería crear un espacio donde las mujeres del pueblo pudieran aprender un oficio, ganar su propio dinero, tener independencia. Guardaba cada peso que ganaba con sus costuras en una lata escondida detrás de los frascos de conservas en la alacena. Nadie sabía de ese dinero. Ni siquiera Fermín. Era su secreto, su esperanza silenciosa. Las tardes en San Miguel del Valle transcurrían lentas, con ese ritmo pausado de los pueblos, donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento. Dolores a veces salía a comprar verduras al mercado, saludaba a las vecinas, escuchaba sus problemas, ofrecía palabras de consuelo, era respetada, querida incluso. «Qué suerte tiene don Fermín de tener una esposa como tú», le decían las señoras mientras escogían jitomates en el puesto de doña Chonita. Y Dolores sonreía, humilde, sin saber que esas mismas mujeres ya sabían algo que ella todavía ignoraba. Por las noches, después de la cena, Dolores se sentaba en el corredor de la casa a mirar las estrellas. Le gustaba ese momento de silencio, cuando el pueblo se quedaba quieto y solo se escuchaban los grillos cantando en la oscuridad. A veces Fermín se sentaba a su lado, fumando su cigarro, sin decir nada. Y Dolores pensaba que eso era suficiente, que el amor, después de tantos años, no necesitaba palabras, solo compañía. Pero el silencio de Fermín no era paz, era culpa. Y Dolores, inocente Dolores, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Todo comenzó a cambiar una tarde de marzo, cuando el aire todavía llevaba el último frío del invierno. Dolores estaba terminando de bordar el vestido de primera comunión de la hija de don Aurelio, cuando escuchó voces en la sala. Voces que hablaban bajo, como quien comparte secretos. Dejó la aguja sobre la tela y caminó en silencio por el pasillo. No era su intención espiar, pero algo en el tono de esas voces la detuvo antes de entrar. Era Fermín y su madre, doña Pascuala. «Ya no puedes seguir así, hijo», decía la anciana con voz firme, nada parecida a la voz débil con la que le hablaba a Dolores. «Esa mujer te ha dado lo que Dolores nunca pudo darte, un hijo, un heredero». El corazón de Dolores se detuvo. «Lo sé, mamá», respondió Fermín, y había cansancio en su voz. «Pero no es tan fácil. Dolores no se merece». «¿Y qué importa lo que se merece?», interrumpió doña Pascuala con frialdad. «Ella te ha fallado en lo más importante. 22 años y ni un solo hijo. Mientras que Felipa, en solo 2 años, Dolores tuvo que llevarse la mano a la boca para no gritar. Felipa, la viuda joven que había llegado al pueblo hacía un par de años, una mujer callada, de ojos grandes, que siempre bajaba la mirada cuando se cruzaba con Dolores en el mercado. Ahora todo tenía sentido. Las miradas, los silencios, las ausencias de Fermín que él justificaba con viajes de negocios. «Felipa está esperando tu decisión», continuó doña Pascuala. «El bebé nacerá en 4 meses. Ya no puedes postergar esto. Necesitas divorciarte de Dolores y casarte con ella. Es lo correcto. Pero la casa, el negocio, todo está a nombre de los dos. Oh, por eso mismo necesitas actuar rápido, hijo. El licenciado Garrido me dijo que puede arreglar los papeles. Dolores se quedará sin nada, como debe ser. Nosotros necesitamos proteger lo que es nuestro, lo que es de nuestra familia, lo que será de tu hijo». Dolores sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su hijo. Fermín iba a tener un hijo con otra mujer. Y doña Pascuala, la mujer a quien había cuidado con amor incondicional durante años, a quien había bañado, alimentado, consolado en sus peores dolores, estaba planeando dejarla en la calle. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio. No podía moverse, no podía respirar, solo escuchar. «¿Y si Dolores se niega?», preguntó Fermín. «No importa si se niega», respondió su madre con desprecio. «El licenciado Garrido ya tiene todo preparado. Dolores no tiene familia que la defienda.
No tiene dinero para un abogado. Firmará lo que le pongas enfrente porque no tendrá opción. Hubo un silencio largo. Tú nunca la amaste de verdad. ¿O sí, hijo?, preguntó doña Pascuala, y su voz sonaba casi dulce ahora. Fue un matrimonio arreglado por tu padre. Un buen arreglo en ese momento, pero las cosas cambian. Ahora tienes la oportunidad de ser feliz de verdad, con una mujer que sí puede darte lo que necesitas. Tienes razón, mamá, respondió Fermín finalmente, y esas 3 palabras destrozaron lo poco que quedaba del corazón de Dolores. Hablaré con ella esta noche. Dolores retrocedió por el pasillo, las piernas temblándole, el mundo dando vueltas a su alrededor. Entró a su taller y cerró la puerta con seguro. Se dejó caer en el suelo, entre los retazos de tela y los carretes de hilo, y lloró en silencio. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, todo lo que había dado. Nada de eso había importado. Esa noche, Fermín le pidió el divorcio frente a la cena fría que Dolores había preparado con manos temblorosas. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo palabras frías y una firma que le pusieron enfrente 3 días después. El licenciado Garrido resultó ser exactamente lo que doña Pascuala había prometido: corrupto y eficiente. Los papeles estaban arreglados de tal forma que Dolores prácticamente no tenía derechos sobre nada. La casa quedó para Fermín, el negocio de telas también, incluso los muebles, porque habían sido comprados con el dinero de él. Dolores solo pudo conservar su máquina de coser, su ropa y el pequeño dinero que tenía escondido en la lata de conservas. Fermín nunca supo de esa lata. Fue lo único que ella pudo salvar del naufragio. La noticia corrió por San Miguel del Valle como pólvora. Algunas mujeres la miraban con lástima, otras con el morbo mal disimulado de quien disfruta el dolor ajeno, y algunas, las peores, con esa superioridad de quien piensa: menos mal que a mí no me pasó. Pobre Dolores, sin hijos y sin marido, susurraban en el mercado. Fermín tiene derecho a buscar una familia de verdad, decían en la iglesia. Si hubiera sido buena esposa, él no habría buscado a otra, comentaban en la plaza. Cada palabra era un cuchillo, cada mirada una humillación. Dolores tuvo que mudarse a un cuartito húmedo en la parte de atrás de la casa de don Primitivo, un viejo carpintero que le cobró una renta mínima por compasión. Era un espacio diminuto, con una cama angosta, una mesa pequeña y apenas espacio para su máquina de coser, pero era lo único que podía pagar. Cada noche, en ese cuarto frío y solitario, Dolores lloraba hasta quedarse dormida. Se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento había dejado de ser suficiente, por qué Dios permitía que las personas buenas sufrieran así. No había respuestas, solo silencio. Durante el día cosía sin parar. Tomaba cualquier trabajo que le ofrecieran: remendar pantalones, coser botones, ajustar vestidos viejos. Ya no le pedían vestidos de novia ni trabajos especiales. Su reputación estaba manchada. En el pueblo, una mujer divorciada era una mujer sospechosa. El dinero apenas alcanzaba para comer tortillas, frijoles y alguna verdura del mercado. Su sueño de tener su propia tienda se había esfumado. Ahora solo intentaba sobrevivir un día a la vez. Pasaron 6 semanas. 6 semanas de soledad, de dolor, de levantarse cada mañana sin saber para qué. Y entonces, una tarde de abril, alguien tocó a su puerta. Dolores abrió y encontró a un hombre mayor, de traje oscuro y bastón de madera. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y ojos cansados, pero amables. «¿Usted es Dolores Mendoza?», preguntó el hombre, quitándose el sombrero. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi nombre es don Severiano Castillo. Soy abogado. Vengo por un asunto testamentario que le concierne». Dolores sintió un nudo en el estómago. ¿Testamentario? Ella no tenía familia. Sus padres habían muerto hacía años, y era hija única. «Debe haber un error», dijo con voz débil. «No hay error», respondió don Severiano con una leve sonrisa. «¿Podemos hablar adentro?» Dolores lo dejó pasar, avergonzada por el estado de su cuartito. Don Severiano no hizo ningún comentario. Solo sacó unos papeles de su viejo maletín de cuero y los puso sobre la mesita.
Su tía, Casimira Mendoza, falleció hace 3 semanas. Tenía 89 años. Dolores parpadeó, sorprendida. ¿Tía Casimira? Pero yo apenas la conocí. Lo sé. Su tía vivió recluida durante décadas, pero usted era su única sobrina viva, la única hija de su hermana, y en su testamento dejó algo para usted. El corazón de Dolores comenzó a latir más rápido. ¿Una herencia? ¿Acaso había algo de dinero? Aunque fueran unos cuantos pesos, sería una bendición en su situación actual. Don Severiano deslizó un documento hacia ella. Su tía le dejó una propiedad. Las manos de Dolores temblaron mientras tomaba el papel. ¿Una propiedad? ¿Una casa? ¿Un terreno? Leyó las palabras escritas en tinta negra, letra por letra, tratando de procesar la información. Era una cabaña ubicada en un lugar llamado El Encinal, a 3 horas de camino desde San Miguel del Valle. ¿Una cabaña?, preguntó Dolores, y en su voz había una mezcla de confusión y esperanza. ¿Está en buen estado? Don Severiano desvió la mirada por un segundo, y ese gesto le dijo a Dolores todo lo que necesitaba saber. No he visitado la propiedad personalmente, admitió el abogado, pero según los registros, la cabaña lleva muchos años abandonada. Su tía no vivía ahí desde hace décadas. La esperanza comenzó a desvanecerse. Entonces, ¿es una ruina? Eso no lo sé con certeza, pero es suya, señora, libre de deudas, con escrituras legales. Puede hacer con ella lo que desee, repararla, venderla o simplemente dejarla estar. Dolores miró el papel entre sus manos. Una cabaña abandonada en medio de quién sabe dónde. Eso era lo que su tía le había dejado. No dinero, no una casa habitable, solo ruinas. Sintió ganas de llorar otra vez, pero ya no le quedaban lágrimas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué mi tía me dejaría esto? Don Severiano cerró su maletín con un suspiro. Eso no lo sé, señora. Su tía fue una mujer muy reservada. Nunca hablaba de su pasado ni de sus razones. Solo me dio instrucciones muy claras. Cuando ella muriera, esta propiedad debía ir a usted, y solo a usted. Le extendió otro sobre, este más pequeño, amarillento. Dejó esto también, una carta. Me pidió que se la entregara junto con las escrituras. Dolores tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba cerrado con lacre rojo, ya quebrado por el tiempo. Gracias, don Severiano, murmuró. El abogado se puso de pie, apoyándose en su bastón. Lamento no traer mejores noticias, señora, pero quién sabe, tal vez esa propiedad valga más de lo que parece. A veces la tierra sola vale algo. Después de que don Severiano se fue, Dolores se quedó sentada en el borde de su cama, mirando el sobre cerrado. Por alguna razón, no podía abrirlo todavía. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Miedo de otra decepción. Esa noche no pudo dormir. En su mente daban vueltas 1000 preguntas. ¿Por qué su tía, a quien apenas recordaba, le había dejado esa propiedad? ¿Por qué no se la dejó a alguien más cercano? ¿Y por qué una cabaña abandonada? ¿Qué sentido tenía? Al día siguiente, Dolores tomó una decisión. Iría a ver la propiedad. No tenía nada que perder, y tal vez, solo tal vez, podría venderla por algo de dinero, suficiente para sobrevivir unos meses más mientras encontraba la forma de reconstruir su vida. Pidió prestado un caballo a don Primitivo y emprendió el viaje al amanecer del día siguiente. El camino hacia el Encinal era largo y solitario. Pasó por valles verdes, campos de maíz abandonados, y finalmente se adentró en una zona boscosa donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire olía a tierra húmeda y a pino. No había casas, no había gente, solo naturaleza salvaje y silencio. Después de 3 horas de cabalgar, siguiendo las instrucciones que don Severiano le había dado, Dolores finalmente la vio, la cabaña, o lo que quedaba de ella. Su corazón se hundió. Estaba en peor estado de lo que había imaginado. Las paredes de madera estaban carcomidas, grises por el paso del tiempo.
El techo tenía varios agujeros por donde se veían las vigas podridas. Las ventanas ya no tenían vidrios, solo marcos vacíos como ojos ciegos mirando al bosque. La puerta colgaba de una sola bisagra. A su alrededor, la maleza había crecido tanto que casi cubría la cabaña por completo. Enredaderas trepaban por las paredes y arbustos espinosos bloqueaban la entrada. Dolores desmontó del caballo, sus botas hundiéndose en el pasto húmedo. Caminó lentamente hacia la cabaña, sintiendo cómo cada paso la hundía más en la desilusión. Esto era lo que su tía le había dejado: ruinas, madera podrida, abandono. Empujó la puerta con cuidado y ésta se abrió con un chirrido aterrador. Adentro estaba aún peor. El piso estaba cubierto de hojas secas y tierra. Había telarañas en cada rincón. El olor a humedad y moho era tan fuerte que Dolores tuvo que cubrirse la nariz con su rebozo. No había muebles, no había nada de valor. Solo 4 paredes cayéndose a pedazos y un techo que amenazaba con colapsar en cualquier momento. Dolores se sentó en un tronco caído cerca de la entrada y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué la vida seguía golpeándola así? Primero su marido la traicionó, después perdió su casa, su dignidad, su lugar en el pueblo, y ahora esto, una herencia que no era más que una burla cruel del destino. Ni siquiera podría vender esto. ¿Quién querría comprar una cabaña en ruinas en medio de la nada? Lloró hasta que ya no pudo más, hasta que el sol comenzó a bajar y las sombras del bosque se hicieron más largas. Entonces recordó la carta. La sacó de su bolso, el sobre amarillento arrugado por el viaje. Por un momento consideró no abrirla. ¿Qué más podría decirle su tía? ¿Qué palabras podrían justificar dejarle esta miseria? Pero algo dentro de ella necesitaba saber. Rompió el lacre y sacó la carta. La letra era temblorosa, escrita con tinta descolorida. Decía simplemente: para aquella que herede mi cabaña, no juzgues por las apariencias. Lo que parece perdido a veces es lo que más cuidamos. Si llegaste hasta aquí, es porque lo necesitas tanto como yo lo necesité en su momento. Busca debajo del piso, junto a la ventana que mira al oeste. Ahí está lo que guardé durante toda una vida. No es para todos. Es para quien comprenda, con cariño, alguien que también fue traicionada. Casimira. Dolores leyó la carta 2 veces, 3 veces tratando de entender. Busca debajo del piso. ¿Había algo escondido ahí? Su corazón comenzó a latir más rápido. Se puso de pie y volvió a entrar a la cabaña, esta vez con más atención. Buscó la ventana que miraba al oeste, la única ventana que todavía conservaba parte de su marco intacto. Se arrodilló frente a ella y comenzó a examinar el piso. Las tablas estaban tan viejas que algunas se movían solas con el peso. Pasó las manos por la madera, buscando algo diferente, algo que destacara, y entonces lo sintió. Una tabla suelta, no como las demás, que se movían por estar podridas. Esta tabla estaba suelta a propósito, como si alguien la hubiera diseñado para poder quitarla fácilmente. Con el corazón en la garganta, Dolores jaló la tabla. Salió sin esfuerzo. Debajo había un pequeño espacio, y en ese espacio, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad, había algo. Dolores sacó el bulto con manos temblorosas. Lo desenvolvió con cuidado. Era un libro, un diario viejo, con tapas de cuero gastado. Pero no era lo único. Junto al diario había un broche antiguo de plata, todavía brillante a pesar de los años. Y debajo, doblado con cuidado, un papel que resultó ser una fotografía. Dolores limpió el polvo de la fotografía y contuvo el aliento. Era una mujer joven, hermosa, de ojos tristes pero dignos. Estaba parada junto a un hombre elegante, vestido con traje. Ambos miraban a la distancia, sin tocarse, aunque estaban uno al lado del otro. Del otro lado de la fotografía, escrito con lápiz, decía: Casimira y Roberto, antes de que todo se rompiera, 1926. Dolores miró la fotografía durante largo rato. Su tía Casimira de joven. Era hermosa. Y esos ojos,
Esos ojos tristes le recordaban a alguien. Se recordaban a sí misma mirándose al espejo después de que Fermín la traicionó. Con cuidado, Dolores abrió el diario. Las primeras páginas estaban escritas con letra firme y esperanzada. Leyó algunas líneas. Abril de 1926. Roberto me propuso matrimonio hoy. Dijo que me ama más que a nada en este mundo. Que construiremos una vida juntos, lejos de las habladurías del pueblo. Soy la mujer más feliz de la tierra. Dolores pasó las páginas. La letra iba cambiando, volviéndose más temblorosa, más desesperada. Junio de 1926. Estoy esperando un bebé. Se lo dije a Roberto y su cara cambió. Me dijo que necesita tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? ¿Qué hay que pensar cuando amas a alguien? Más páginas. Julio de 1926. La familia de Roberto vino a verme. Me ofrecieron dinero para que desapareciera. Dijeron que su hijo no puede casarse con una mujer que ya quedó embarazada antes del matrimonio. Que soy una vergüenza. Que arruinaré su apellido. Roberto no vino. Envió a su madre a decirme que todo terminó entre nosotros. Las lágrimas de Dolores comenzaron a caer sobre el papel viejo, manchando las palabras escritas hacía décadas. Agosto de 1926. Mi propia familia me dio la espalda. Mi padre me corrió de la casa. Mi madre lloró, pero no hizo nada para defenderme. Mis hermanas fingen que no existo. Estoy sola, completamente sola, con una vida creciendo dentro de mí y sin nadie que me tienda la mano. Dolores cerró el diario por un momento, su corazón rompiéndose por esa mujer que había vivido hacía tanto tiempo, pero cuyo dolor resonaba tan fresco, tan real. Su tía Casimira había sido traicionada, abandonada, humillada, exactamente como ella. Abrió el diario otra vez, necesitando saber más. Septiembre de 1926. Compré esta cabaña con las pocas monedas que tenía. Está en ruinas, pero es mía. Nadie puede quitármela. Aquí criaré a mi hijo. Aquí construiré una vida de la nada. Si el mundo me dio la espalda, yo le daré la espalda al mundo. Las siguientes entradas del diario eran más espaciadas. Casimira hablaba de su vida solitaria, de cómo aprendió a ser partera ayudando a las mujeres del bosque y de pequeños ranchos aislados, de cómo cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. Y entonces, una entrada que hizo que Dolores se detuviera en seco. Diciembre de 1927. Mi hijo murió hoy. Apenas tenía 1 año. La fiebre se lo llevó en 2 días. No pude hacer nada. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Pero los gritos no devuelven a los muertos. Ahora entiendo mi propósito. No fui puesta en este mundo para ser feliz. Fui puesta aquí para sobrevivir, para demostrar que una mujer sola puede sostenerse de pie cuando todo se cae, para acumular lo que me negaron, para guardar lo que ellos trataron de robarme. Este dinero que estoy juntando no es para mí, es para alguien más, para alguna mujer en el futuro que, como yo, lo pierda todo, para que ella tenga lo que yo no tuve, una segunda oportunidad. Dolores no podía parar de llorar ahora. Las lágrimas caían sin control mientras leía página tras página del diario de su tía. Casimira había vivido en esa cabaña durante 60 años, sola, trabajando como partera, como curandera, ayudando en secreto a mujeres que nadie más ayudaría, juntando cada centavo, comprando propiedades pequeñas en ciudades lejanas donde nadie la conocía. Y todo ese tiempo, preparando una herencia para alguien que aún no conocía. 1968. Tengo 82 años. Mi cuerpo ya no responde como antes. Pronto tendré que irme a vivir con las monjas del asilo en el pueblo. Pero antes de irme, dejaré todo arreglado. He sabido de mi sobrina Dolores, la hija de mi hermana menor. Me he enterado de que es buena mujer, trabajadora, de buen corazón. Todavía no ha sufrido, pero algo me dice que lo hará. Las mujeres buenas siempre sufren. Cuando eso pase, esta cabaña y todo lo que guardé será para ella, para que tenga lo que yo no tuve, para que construya lo que yo no pude construir. La última entrada del diario era de 1970. Le dejé instrucciones al abogado. Cuando yo muera, todo será para Dolores.
no porque la conozca, sino porque reconozco en ella lo que una vez fui yo. Y tal vez, solo tal vez, mi dolor sirvió para algo, para darle a otra mujer rota la posibilidad de volver a empezar. Dolores cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, sollozando. Su tía había vivido toda una vida de dolor, de soledad, de sacrificio, y lo había hecho por ella, por una sobrina que apenas conocía, por una mujer del futuro que caminaría el mismo camino de traición y abandono. Pero Casimira había dicho que había algo más escondido. El diario no era todo. Con las manos todavía temblando, Dolores volvió al hueco en el piso. Se arrodilló y tocó más profundo, sintiendo en la oscuridad. Y entonces sus dedos tocaron algo sólido, algo pesado. Jaló con fuerza y sacó una caja de madera, pequeña pero pesada, sellada con metal. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Abrió la caja y lo que vio la dejó sin aliento. Monedas, cientos de monedas de oro y plata, cuidadosamente apiladas y envueltas en tela. Billetes antiguos, también cuidadosamente preservados. Y debajo de todo, documentos legales, escrituras de 3 propiedades pequeñas en diferentes ciudades. Una casa en Oaxaca, un local comercial en Puebla, un terreno en Querétaro, todo a nombre de Casimira Mendoza, y junto a cada escritura, un papel notarial indicando que tras su muerte, todo pasaría a su única sobrina viva, Dolores Mendoza. Dolores no podía creerlo. Se frotó los ojos, pensando que estaba soñando. Pero no, todo era real. Su tía, esa mujer que había vivido en ruinas, sola, olvidada por todos, había acumulado una fortuna. No una fortuna enorme, pero sí suficiente para que una mujer pudiera vivir dignamente, para que pudiera empezar de nuevo. Sacó más cosas de la caja. Había otra carta, esta más reciente, escrita con letra todavía más temblorosa. La abrió con manos que apenas podían sostener el papel. Para aquella que merecer recomenar, si estás leyendo esto es porque llegaste hasta aquí. Es porque buscaste cuando todo parecía perdido. Es porque no te rendiste aunque solo encontraste ruinas. Eso es exactamente lo que yo hice hace tantos años. No te conozco, Dolores. Apenas te vi una vez cuando eras niña. Pero me he enterado de tu vida, de tu bondad, de cómo cuidaste a esa vieja cruel que era mi cuñada sin saber que ella planeaba tu destrucción, de cómo diste todo por un hombre que no te valoró. Sé lo que se siente. Yo también fui traicionada, también perdí todo, también me quedé sola, sin casa, sin familia, sin esperanza. Esta cabaña en ruinas fue mi refugio. Estas paredes rotas me protegieron cuando nadie más lo hizo, y con el tiempo descubrí algo que quiero que tú sepas. Las ruinas no son el final, son el comienzo. Cuando todo se cae, cuando pierdes hasta lo que creías que era tuyo, quedas libre para construir algo completamente nuevo, algo que es verdaderamente tuyo, algo que nadie puede quitarte, porque lo construiste con tus propias manos, con tu propio dolor, con tu propia fuerza. Este dinero que ves no es mucho, pero lo junté centavo por centavo durante 60 años. Cada moneda representa una vida que ayudé a traer al mundo, un dolor que alivié, una mujer que salvé cuando nadie más lo haría. Las propiedades las compré en silencio, sin que nadie lo supiera. Son tuyas ahora. Véndelas si necesitas el dinero de inmediato, o úsalas para construir algo, lo que tú decidas. Pero te pido algo, no uses esto para venganza. No uses esto para demostrarle nada a ese hombre que te traicionó o a esa familia que te humilló. Usa esto para ti, para construir la vida que siempre quisiste, para ayudar a otras mujeres que caminarán este mismo camino de dolor. Porque al final, sobrevivir no es suficiente. Hay que florecer, hay que convertir las ruinas en jardines. Fuiste traicionada, Dolores, pero no fuiste destruida. Estas paredes rotas son tuyas. Este dinero es tuyo. Estas propiedades son tuyas. Y más importante, tu futuro es tuyo. Construye algo hermoso, algo que justifique mi dolor y el tuyo. Construye para las que vendrán después de ti.
Con todo mi amor y mi dolor compartido, tu tía Casimira. PD. Las mujeres que fueron quebradas pero no destruidas somos las más fuertes de todas. Nunca lo olvides. Dolores leyó la carta una y otra vez, las lágrimas empapando el papel. Su tía había entendido. Había sabido exactamente lo que ella estaba sintiendo. El dolor, la humillación, la sensación de no valer nada. Y le había dejado no solo dinero o propiedades, le había dejado esperanza, propósito, una razón para seguir adelante. Se quedó en esa cabaña en ruinas hasta que el sol se puso completamente. Sentada en el suelo, rodeada de los tesoros escondidos de su tía, llorando, pero también sonriendo, por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado que existía. Paz. No, más que paz, gratitud, propósito. Su tía Casimira había tomado su dolor y lo había convertido en algo hermoso, en un legado, en una segunda oportunidad para otra mujer rota. Y ahora le tocaba a Dolores hacer lo mismo. Esa noche durmió en la cabaña, envuelta en su rebozo, con el diario de su tía abrazado contra su pecho. No le dio miedo la oscuridad ni los sonidos del bosque. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Los meses siguientes fueron de transformación. Dolores no regresó a San Miguel del Valle inmediatamente. En cambio, se quedó en la cabaña. Usó parte del dinero para contratar a don Hilario, un carpintero viejo que vivía en un rancho cercano, y entre los dos comenzaron a reparar la cabaña. Primero el techo, después las paredes, las ventanas, el piso. Dolores trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y por primera vez en su vida, no estaba trabajando para alguien más, estaba trabajando para ella. Cada tabla que colocaban, cada ventana que instalaban, cada pared que reforzaban, era un acto de renacimiento. La cabaña comenzó a transformarse. Ya no era una ruina, era un hogar. Dolores decidió convertir parte de la cabaña en su taller. Instaló su máquina de coser junto a la ventana que daba al oeste, la misma ventana bajo la cual había encontrado el tesoro de su tía. Cada vez que cosía, miraba esa ventana y recordaba las palabras de Casimira. Las ruinas no son el final, son el comienzo. Con el dinero de su tía, Dolores pudo finalmente hacer realidad su sueño. Viajó a la ciudad más cercana y alquiló un local pequeño. Abrió su tienda de vestidos, tal como siempre había soñado. Pero no era solo una tienda. Era un lugar donde las mujeres podían aprender a coser, donde las viudas, las divorciadas, las madres solteras, las olvidadas y las rechazadas podían venir a aprender un oficio y ganar su propio dinero. Dolores les enseñaba gratis, les prestaba telas, les conseguía trabajos. Y cuando alguna mujer llegaba sin dinero y sin esperanza, Dolores le contaba la historia de su tía Casimira, la historia de una mujer que lo perdió todo y lo convirtió en algo hermoso. La tienda se llenó rápidamente. Las mujeres venían de pueblos cercanos. Algunas solo querían aprender. Otras necesitaban un lugar donde sentirse seguras. Todas encontraban algo que habían perdido: dignidad. Dolores contrató a 3 mujeres para ayudarla en la tienda. Todas eran mujeres con historias de dolor, de abandono, de traición, y todas florecieron bajo su guía. En San Miguel del Valle, la gente comenzó a escuchar historias sobre Dolores, que había heredado propiedades, que había abierto un negocio exitoso, que ayudaba a mujeres necesitadas. Fermín intentó acercarse una vez. Apareció en la tienda con su sombrero en la mano, la mirada baja, murmurando algo sobre errores y segundas oportunidades. Dolores lo miró con calma, sin odio, sin dolor, solo con la serenidad de quien ya sanó. «No te guardo rencor, Fermín», le dijo, «pero tampoco tengo nada que hablar contigo. Sigue tu camino. Yo ya encontré el mío», y cerró la puerta. No con rabia, sino con paz, porque había aprendido algo que su tía Casimira tardó una vida entera en descubrir: que el mejor final para una historia de traición no es la venganza ni el perdón forzado, es la indiferencia nacida de la plenitud, es seguir adelante y construir algo tan hermoso que el pasado se vuelve irrelevante. Los fines de semana,
Dolores viajaba a la cabaña en el bosque. La había dejado hermosa, con flores en las ventanas y una mecedora en el porche. Guardaba ahí el diario de su tía, las cartas, la fotografía. A veces se sentaba en esa mecedora a mirar el bosque y pensaba en Casimira, en cómo una mujer sola, traicionada y abandonada, había encontrado la manera de convertir su dolor en un legado de esperanza. Y pensaba en todas las mujeres que vendrían después, las mujeres que también serían traicionadas, abandonadas, humilladas, y cómo, tal vez, algunas de ellas encontrarían refugio en la tienda de Dolores, aprenderían un oficio, recuperarían su dignidad, y quizás algún día, cuando Dolores fuera vieja, ella también dejaría algo para otra mujer rota, una carta, un mensaje, una esperanza, porque ese era el verdadero tesoro que había encontrado en la cabaña. No el dinero, no las propiedades, sino la comprensión de que el dolor compartido se convierte en fuerza, de que las mujeres quebradas que se levantan son las más poderosas de todas, de que las ruinas pueden ser transformadas en jardines. Un año después de haber heredado la cabaña, Dolores estaba de vuelta en el bosque. Era una tarde de primavera, y el aire olía a flores silvestres. Se sentó en el porche de la cabaña, ahora hermosa y llena de vida, y escribió una carta para el futuro, para alguna mujer que todavía no conocía, pero que sabía que vendría. Porque el dolor nunca termina. Siempre habrá mujeres traicionadas, siempre habrá corazones rotos, siempre habrá injusticia, pero también siempre habrá mujeres como Casimira, como Dolores, mujeres que toman las ruinas y construyen jardines, mujeres que convierten el dolor en propósito, mujeres que se niegan a ser destruidas. Y cuando la carta estuvo terminada, Dolores la guardó en un sobre nuevo, la selló con cera roja y la escondió debajo de la misma tabla del piso donde su tía había escondido su tesoro. Para la próxima, para la que vendrá cuando Dolores ya no esté, para mantener vivo el legado de las mujeres que no se rinden. Se puso de pie, limpió las lágrimas de sus mejillas y miró hacia el bosque. El sol se ponía entre los árboles, pintando el cielo de naranja y púrpura, y Dolores sonrió, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces las mejores herencias no son las casas perfectas o los caminos fáciles, son las ruinas que nos obligan a construir algo nuevo, son las caídas que nos enseñan a levantarnos, son los finales que se convierten en comienzos, y que una mujer que ha sido traicionada, humillada y abandonada, pero que se niega a rendirse, es capaz de cosas extraordinarias. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó el nuestro al contarla, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí compartimos historias de mujeres y hombres que convirtieron su dolor en victoria. Historias que te recuerdan que aunque todo se caiga, todavía hay esperanza, que aunque te traicionen, todavía puedes florecer. Queremos saber, ¿conoces a alguien que haya convertido sus ruinas en jardines? ¿Alguna vez te dieron una segunda oportunidad cuando todo parecía perdido? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar que los finales dolorosos pueden ser el comienzo de algo hermoso. Porque historias como la de Dolores y Casimira nos recuerdan que nunca estamos realmente perdidos. Siempre hay una tabla suelta en el piso. Siempre hay un tesoro escondido esperando. Siempre hay una segunda oportunidad. Solo tenemos que tener el valor de buscarla.